Dios les bendiga, soy el obispo Hugo Alfonso Montesinos. La palabra de Dios para nuestras vidas está llena de esperanza y nos muestra los principales pilares de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Te invito a ver con mucha atención el siguiente mensaje. Esperamos que esta palabra pueda bendecir y fortalecer tu vida. Te invito a ver el mensaje de Dios. Vamos a ir a la palabra del Señor en el día de hoy. Seguimos, por supuesto, estudiando el libro de Mateo. Estamos en el capítulo 13 del libro de Mateo. Hicimos la primera parte cuando hablábamos, por supuesto, del significado de las parábolas de nuestro Señor Jesús. Y hoy vamos a hablar, por supuesto, en esta lección número 15, vamos a hablar de el crecimiento del reino de los cielos. El crecimiento del reino de los cielos. De eso estaremos hablando en este día y vamos a usar como base los versículos 31 y 32 del libro de Mateo. Mateo capítulo 13, versículos 31 y 32. Vamos a usarlos para poder enfocarnos, por supuesto, en estas parábolas que nos están restando y que podemos entonces aprender a través de ellas. Mateo capítulo 13, versículo 31 y 32, leo la palabra del Señor, lo hago en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Oremos al Señor por un momento. Amado Dios, qué bueno, Señor, es tener su palabra en nuestra vida. Qué bueno es ser bendecidos y ser ministrados a través de ella. En esta noche, Señor, le pedimos y le rogamos que su Espíritu Santo y su presencia fluya en una forma especial para animar, levantar a cada vida, Señor, y cada corazón. Sé que su palabra nunca vuelve vacía, Señor, y la instrucción es necesaria para nosotros. Es por ello que pedimos en esta hora, Señor, que podamos ser receptivos a su palabra, aprovechar este momento y aprender de ella, Señor, y poder aplicarla a nuestra vida, que es fundamental. Gracias, Señor, por todo lo que usted nos enseñará en esta tarde y sin duda, Señor, bendecirá vidas a través de esta palabra. Lo pedimos, lo rogamos en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén, Señor. Ese aplauso es de alabanza para el Señor. Bueno es alabar a Dios, bueno es glorificar el nombre del Señor. Puede sentarse, Dios le bendiga. Vamos entonces a hablar de el crecimiento del reino de los cielos. En estas parábolas que vamos a estudiar es increíble cómo el Señor Jesús muestra a través de ellas cómo el reino de los cielos crece con cosas cotidianas, con cosas naturales o situaciones de la vida real, como alguien le puede llamar. Por lo tanto, en este sentido vamos a poder introducirnos en esto. Ahora, en la tercera y cuarta parábola, porque ya tenemos otras parábolas anteriores, en las que el Señor Jesús habló y narra, tienen esta relación entre sí. Y ya que tocan el tema del crecimiento del reino de los cielos, el crecimiento del reino de los cielos. Cualquiera de nosotros podría decir, bueno, no va a hablar del crecimiento de la iglesia, no va a hablar del crecimiento de los cristianos. En realidad, cuando habla del crecimiento del reino de los cielos, habla de lo que Él vino a instaurar. Recuerde que Él dijo que venía a colocar o a instaurar el reino de Dios en los corazones de los hombres. Por lo tanto, está hablando del crecimiento en sí de la iglesia también. Ahora, a excepción de las parábolas del sembrador, del trigo y la cizaña, que ya hemos visto y analizado en la temática anterior, las restantes no presentan explicación por parte de nuestro Señor Jesucristo. O sea, Él no las explica como las otras que explicó ya. No olvidemos que cada una de estas parábolas nos revela un principio importante acerca del reino de Dios. En las parábolas
de la semilla y la mostaza y de la levadura que vamos a estudiar hoy, veremos el crecimiento del reino de Dios, o sea, lo que experimenta el reino de Dios en el crecimiento o en cómo crece, si puedo plantearlo. En la primera nos presentará el aspecto externo ya del crecimiento del reino de Dios o del reino de los cielos, y que tiene a los ojos de todo el mundo, por supuesto, ese crecimiento. Todo el mundo se puede dar cuenta cómo crece el reino de Dios porque es algo externo. Y la segunda parábola muestra el aspecto del crecimiento interno, es decir, el crecimiento espiritual que el reino de los cielos tiene en la vida de sus ciudadanos o de sus miembros. En la parábola del grano de mostaza, cuando vemos ahí en Mateo 13, 31 y 32, que lo leímos como base, lo que explica ahí el Señor Jesús hablando acerca de esta parábola, diciendo que el grano de mostaza que un hombre tomó y que sembró en el campo, el cual a la verdad dice es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido, dice el Señor, es la mayor de las hortalizas y se hace un árbol frondoso, inmenso, de tal manera que vienen las aves y por supuesto hacen nidos en sus ramas. En este caso, nuestro Señor Jesús compara el reino de los cielos con una semilla de mostaza, la cual al principio es pequeña, es insignificante quizás, pero después se convierte en uno de los árboles más grandes y frondosos. A esto se refiere lo externo, el crecimiento, lo que podemos ver o lo que podemos notar. Generalmente los árboles que producen frutos se utilizan para describir a los creyentes, porque se supone que cada creyente debe dar fruto. Ahora, la semilla de mostaza no crece hasta convertirse en un roble enorme, es un arbusto y crece mucho mejor en tierra desértica. Ahora, la semilla de mostaza, según el texto, según lo que leemos, la más pequeña de todas las hortalizas o de las semillas más pequeñas, pero increíblemente de ella nace un gran árbol que llega a crecer hasta 5 metros de alto. Es muy frondoso y generalmente las aves anidan en sus ramas. Claro, ese crecimiento es notorio porque es algo externo. Ahora, si el crecimiento del reino de Dios debe ser entonces, de acuerdo a lo que Jesús dice, de acuerdo a esta parábola, debe ser entonces notorio. Debe notarse el crecimiento. Al principio su origen, como dije, puede ser muy pequeño. Todo inicia como algo insignificante, pequeño, reducido, un grupo reducido y hasta a veces despreciable para los hombres, no importante para los hombres. Pero con el tiempo va creciendo y se va extendiendo con toda majestad a tal punto que muchos encuentran el refugio para sus cansadas almas en ese crecimiento del reino de Dios. Siempre Dios ha comparado la obra que realiza con algo pequeño, con algo sencillo al principio, pero esto crece hasta convertirse, por supuesto, en algo glorioso, en algo inmensamente grande. Y eso lo podemos nosotros observar en el tiempo. Si uno estudia la historia de la iglesia, puede ver cómo esta parábola se ha cumplido con gran precisión. El Señor Jesús habló mucho antes de que la iglesia existiera acerca de esta parábola, ya que esta tuvo, por supuesto, la iglesia tuvo un crecimiento tremendamente humilde. Y podemos nosotros ver inmediatamente cómo nació la iglesia. La iglesia nació con 120 hombres y mujeres que se reunieron en el aposento alto. El libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 15 lo habla y dice que allí se reunieron 120 personas. Pero rápidamente creció porque después de que el Espíritu Santo vino, Pedro predicó y dice que se convirtieron 3,000 personas. Y luego de esas conversiones, de acuerdo a lo que dice la Escritura, primero en Hechos 2:41 cuando habla de que 3,000 se convirtieron, luego en Hechos 4:4 se convirtieron 5,000 personas. Y
crecía rápidamente. Así creció la iglesia del Señor en toda Jerusalén. O sea, comenzó con algo pequeño, pero fue creciendo rápidamente. Y esta parábola del grano de mostaza se cumple perfectamente porque es un crecimiento visible. En Hechos capítulo 6, versículo 7, cuando nosotros leemos y dice, y crecía la palabra del Señor. Primero, crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Y agrega, también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. O sea, tenía un crecimiento notorio, visible. Así es como el evangelio de nuestro Señor Jesucristo se ha extendido por todo el mundo hasta el día de hoy, hasta esta actualidad. Y cuenta con millones de miembros, con millones de creyentes, millones de personas que han recibido al Señor Jesucristo. Entonces, la iglesia del Señor tuvo un humilde comienzo, apenas con 120 personas, pero con el tiempo comenzó a crecer a tal magnitud que hoy día son millones de personas. Pero también entendemos que el crecimiento que fue visible tuvo también persecución, y a pesar de la persecución que existió, la iglesia seguía creciendo. Entonces vemos allí el cumplimiento de esta parábola de la semilla de mostaza. Luego está la parábola de la levadura. Mateo capítulo 13, versículo 33 lo menciona y dice, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Esto está enfocando un crecimiento de adentro hacia afuera. Y esto es lo que esta parábola nos enseña, el crecimiento desde adentro hacia afuera. Primero estamos viendo en la parábola de la semilla de mostaza el crecimiento exterior, el crecimiento notorio, visible. Pero aquí está hablando de un crecimiento interno, desde adentro hacia afuera. Como ya lo dijimos antes, la parábola de la semilla y la mostaza, quiero marcarlo muy bien para que usted aprenda esto y así lo guarde en su mente y en su corazón. Habla entonces del crecimiento exterior, y la de la levadura presenta, por supuesto, el mismo tema, crecimiento del reino de Dios, pero el crecimiento del reino de Dios en esta tierra está simbolizado ahora desde un crecimiento interno. La primera, como dije, nos habla del crecimiento externo, pero aquí ahora inmediatamente nos habla del crecimiento interno. ¿Cómo lo podemos ver mejor todavía? Recordemos, desde el día de Pentecostés, todos los creyentes fueron impactados por el evangelio de Jesucristo. Fueron impactados de tal manera que ellos comenzaron a crecer, no tan solo en número, sino también en forma personal. Generalmente los comienzos de la obra han sido humildes, pero con el tiempo se convierten en un gran movimiento que trae un gran avivamiento. Y eso fue lo que vivió la iglesia en el principio. Ahora, en contraste con la segunda parábola, nos presenta el crecimiento que el reino de los cielos tiene, pero desde el punto de vista interno. ¿Cómo lo explica aquí el Señor? El Señor Jesús utilizó entonces aquí un elemento cotidiano en la vida de los judíos. Él trata de ejemplificar el crecimiento del reino de Dios a través de este elemento cotidiano. En la cultura judía de esos tiempos, las mujeres eran las encargadas de preparar, por supuesto, la comida en la cocina, y posiblemente Jesús también había visto a su madre muchas veces elaborar el pan, preparar el pan, que era, por supuesto, elaborado en 3 medidas de harina y 1 de levadura. Generalmente la levadura es considerada en el lenguaje figurado de la Biblia como un símil del mal. Recuerde que el Señor Jesús también le dio ejemplo a los discípulos, o les habló y les dijo que se cuidaran de la levadura de los fariseos. Por ejemplo, cuando Jesús les habló a los discípulos de esto,
que se cuidaran de eso, que se cuidaran de la hipocresía, que se cuidaran de la religiosidad de los fariseos y también de los saduceos, los cuales eran un mal ejemplo, lamentablemente, un ejemplo malo para seguir. Entonces, podríamos nosotros pensar que si Jesús habla de la levadura, está hablando en realidad del mal, pero Jesús aquí cambia totalmente la situación. En Mateo 16, versículo 6, cuando le dijo que tuvieran cuidado con la levadura de los fariseos, podríamos nosotros mantenernos en esa posición y ahora al escuchar a Jesús hablar de la levadura que estaba escondida en 3 medidas de harina, podríamos pensar entonces que está mal, que es algo malo. Entonces, en este pasaje, la levadura no es tomada como un ejemplo del mal, sino del crecimiento espiritual que el reino de Dios provoca en el hombre. El crecimiento espiritual que el reino de Dios provoca en el hombre. La levadura tiene un increíble poder transformador en el pan. O sea, a tal punto que apenas se necesita un pequeño pellizco, como dice alguien por allí, de levadura para combinarlo con 3 medidas de harina y de esa manera entonces para que este pan se transforme completamente. Sin levadura el pan se vuelve seco, duro y nada apetitoso para comerlo, pero con la levadura se vuelve suave, se vuelve apetitoso y con esto por supuesto vemos que una pequeña medida de levadura hace la gran diferencia. Y aquí entonces es donde el Señor Jesús está mostrando ese crecimiento espiritual. De forma semejante es el poder transformador que el Evangelio del reino de Dios tiene en la vida de los seres humanos. Yo creo que usted lo ha experimentado. Yo creo que usted ha crecido desde que el Señor le llamó. No tan solo ha crecido de la iglesia a la cual usted pertenece, sino también usted ha crecido internamente. Y eso significa entonces que el Señor también aquí a través de esta parábola de la levadura está diciéndonos a nosotros que debe haber un crecimiento espiritual. Sin Cristo, la vida de los hombres y las mujeres es una vida mala, es una vida perdida, sin sentido, sin dirección, sin un propósito. Sus caminos son torcidos y sus pies van en un rumbo totalmente alejado de Dios y como decimos nosotros y la Biblia lo dice, vamos camino al infierno. Sin embargo, solo una pequeña semilla del evangelio basta para transformar todo lo malo en las personas que son injustas, que viven en los peores pecados, en la peor maldad, pero ahora, por supuesto, han sido alcanzados por el evangelio y los cambios que vienen a través del poder del evangelio son tremendos. O sea, es un cambio transformador porque el evangelio, con una pequeña medida del evangelio, increíblemente, o un pequeño toque del reino de Dios, esas personas son cambiadas. Usted y yo no podemos pensar que somos teólogos, conocedores totalmente de la escritura y podríamos nosotros decir, bueno, yo he leído la Biblia completa y claro, y aunque la haya leído, no logro entender absolutamente todo. Por lo tanto, podríamos pensar, aún todavía no conozco el evangelio, pero con un poco de lo que conocimos, ya Dios nos transformó, ya nos cambió e hizo un cambio extraordinario. Y ese cambio a nosotros nos da convicción para seguir adelante buscando más de Dios y agradeciendo también al Señor por lo que Él ha hecho en nuestra vida. Entonces, así como la levadura hace que el pan se vuelva algo suave y apetitoso, así el evangelio del reino de los cielos llega al corazón del hombre y por supuesto poco a poco comienza a transformarlo desde adentro hacia afuera. Eso es lo que provoca entonces este evangelio maravilloso. Usted no puede pensar que usted ha cambiado, no, el evangelio le ha cambiado poco a poco desde adentro hacia afuera, de tal forma que aquellos que lo ven, que lo observan, se maravillan del cambio extraordinario que Dios ha hecho en la vida que usted tenía. Entonces ellos dicen, ¿qué te pasó? ¿Qué te sucedió? ¿Qué te ocurrió? Dice, no conocía al Señor, pero ¿cómo ese cambio tan drástico, tan brusco? Es que cambiaste de la tierra al cielo, como dice alguien por allí, ¿no? Ahora, podemos recordar
y ver a través de la Escritura cómo un humilde pecador llamado Pedro, hombre impetuoso, incluso inconstante, que negó al Señor Jesús, fue transformado poco a poco por este poder sobrenatural de un pecador a un tremendo apóstol en las manos del Señor. Y cuán maravilloso fue ese cambio, porque hasta los doctores de la ley de su tiempo quedaron impresionados, impactados. Cuando leemos nosotros el libro de Hechos en el capítulo 4, versículo 13, vemos allí, dice, entonces viendo el denuedo, dice, de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, dicen ellos, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. O sea, el cambio que provocó el evangelio fue extraordinario. No tan solo mucha multitud seguía al Señor, que es un cambio o es algo visible como el crecimiento externo que se puede ver. También había un crecimiento interno en cada persona que seguía al Maestro, en cada persona que servía al Señor, y eso se notó y ellos se dieron cuenta. Eso también debe suceder en nuestra vida. O sea, tiene que haber un crecimiento externo. Que bueno, que somos muchos, dicen los hermanos, está llegando más gente. Yo recuerdo a algunos hermanos cuando decían, y teníamos nuestros cultos, está llegando gente nueva, está llegando gente que no conocía. Y qué bueno, se está llenando el templo, se llenó el templo, ya no cabe nadie más. Increíble cómo llega la gente. Y uno notaba el crecimiento, pero también debe haber un crecimiento interno en su vida, en mi vida. La madurez tiene que existir allí. Entonces, esto es lo que hace el evangelio del reino de Dios. Transforma totalmente la vida de los hombres. No importa que se trate del peor pecador que exista. El Señor no toma para, ¿cómo decirlo así? El Señor de alguna manera nos toma a nosotros y toma cada vida como testimonio de su gran poder, del cambio y la transformación que Él puede hacer. Entonces, así es el evangelio. Ese es el evangelio del reino de Dios. Por eso el Señor pone estas parábolas y le dice, así es el reino de Dios, o semejante a esto es el reino de Dios. Entonces, todo el cambio comienza desde adentro y transforma el corazón del hombre, y luego esta transformación crece hasta hacerse visible a los ojos de todo el mundo, siendo el testimonio viviente, hermano querido, del poder de Dios para cambiar al hombre. El evangelio tiene poder. Pablo lo dijo, yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Aquí es donde nosotros entendemos entonces a lo que Pablo se refería. Se refería en un cambio interno, un cambio tremendo, y no hay duda de que Pablo cambió. Primero era perseguidor de la iglesia, y cuando se encontró con Cristo, cambió totalmente, y ahora él predica el evangelio de Jesús. Ese cambio nadie puede negarlo. Entonces, Jesús enseña por parábolas, pero cada parábola tiene un significado. Ahora, el uso adecuado que Jesús le daba a cada parábola es extraordinario. En Mateo capítulo 13, versículo 34 y 35, versículos 34 y 35, dice, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente. Y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Y claro, él declaraba cosas del reino de Dios en las parábolas. Nuestro Señor estaba entonces presentándonos una verdad completamente nueva a través de las parábolas. Las cosas que él estaba revelando en estas parábolas nunca habían sido reveladas de esta forma en el Antiguo Testamento. Si nos damos cuenta, el Señor Jesús compartía las parábolas conforme a la capacidad y a la comprensión que la gente tenía. Por eso él utilizaba cosas cotidianas. Por un lado, sus parábolas eran sencillas, pero también complicadas a la vez. ¿A qué me refiero con eso?
Estas parábolas extraían su contenido de los acontecimientos rutinarios, normales de la vida, como la agricultura, el leudar la masa, de lo que estábamos viendo recién, la pesca, el trabajar en el campo, etcétera. Utilizaba ese tipo de cosas para poder hablar en parábolas, pero al mismo tiempo que la gente le entendiera, a veces no lograba comprender totalmente lo que significaba. Por otro lado, lo que hacía con estas parábolas el Señor era arrojarles un desafío para poder llegar a interpretar los principios espirituales, porque estas parábolas tenían en cada una de ellas principios espirituales ocultos en su mensaje. Por ello nuestro Señor trataba de ser lo más sencillo posible para que los que abrían su corazón a las cosas espirituales pudieran entender, pudieran comprender. En el caso de sus discípulos, recordemos, estos mismos se acercaban al maestro para recibir la correcta interpretación. Tal como nosotros ahora dependemos de la oración y del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos guíe y pueda darnos la interpretación correcta. Los enemigos del Señor no comprendían absolutamente nada de las parábolas, al no tener, por supuesto, primero la humildad de reconocer la dureza de sus corazones. Entonces las parábolas para ellos se convertían en un misterio que jamás se les iba a revelar. Pero increíble, hermanos queridos, nosotros leemos las parábolas y con poco podemos interpretarlas. Y eso es algo extraordinario. ¿Por qué? Porque estamos abiertos a las cosas espirituales, porque pertenecemos al reino de los cielos. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? ¿O qué hacía Jesús? Jesús les explicaba a los discípulos las parábolas. Y cuando vemos nosotros que Él les explicó, por ejemplo, la parábola de la cizaña, en Mateo capítulo 13, versículo 36 al 43. Él ya había hablado, por supuesto, de esta parábola mucho antes, pero ahora venía la explicación de esta parábola. Él dice entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a sus discípulos, acercándose sus discípulos, le dijeron a él: explícanos la parábola de la cizaña del campo. O sea, ellos no habían entendido, o quizás algo habían entendido, pero quizás no tenían la seguridad de la interpretación correcta. Entonces el Señor les responde y les dice: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo donde se siembra la semilla es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Bueno, yo pensé que se iba a gozar en esto porque ustedes son los hijos del reino, ¿no? Voy a leerlo de nuevo por si despierta, ¿no? El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y las cizañas son los hijos del malo. Ahí no diga nada. El ejemplo, hermano querido, que pone él, dice que el diablo sembró la semilla. Y cuando dice el enemigo que la sembró, hablando de la cizaña, es el diablo, y la siega es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles, Jesús hablando allí. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará, dice, el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo. O sea, sacarán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Pero ¿qué pasa con los demás? ¿Y los justos? ¿Qué pasó? Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Él explica esta parábola. Ahora, yo sé que lo hice un poco rápido y algunos dicen: no entendí nada. Aquí tenemos un problema si no lo entiende. Tiene que estar despierto para que pueda entender. Ahora, este mundo se ha convertido en el campo de Dios, donde el terreno, por supuesto, es para sembrarlo de su palabra. Y por supuesto,
nosotros entendemos perfectamente dónde siembra la palabra del Señor, que es en nuestros corazones. Como toda semilla natural, se espera que la palabra de Dios, que ha sido sembrada en el corazón de cada creyente, en el corazón de cada cristiano, produzca fruto, los cuales se reflejen en nuestras acciones, en nuestro carácter. Cuando vemos el libro de Gálatas, anoche hablaba un poco acerca de esto, Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 25, dice: más el fruto del Espíritu es, aquí, bueno, anoche todos respondían, creo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley, dice allí la Escritura. Pero los que son de Cristo, dice, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Buen consejo, ¿no? Ahora, en muchas otras partes de las Escrituras, nuestra vida espiritual es comparada con un campo que tiene que ser trabajado, quitando todos los estorbos que impiden el crecimiento de la planta, haciendo surcos, regando, abonando, teniendo el cuidado para dicho campo, para que de esa manera produzca los frutos deseados que el Padre quiere que nosotros tengamos. En Oseas capítulo 10, versículo 12, la Escritura nos dice: sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. ¿Qué nos enseña aquí? Debemos ser nosotros los que debemos despojarnos de toda arrogancia, de todo odio, de todo resentimiento, de cualquier actitud pecaminosa, y esforzarnos por vivir de una manera piadosa, produciendo, hermano querido, el fruto del Espíritu que Dios tanto anhela que nosotros tengamos. No tenemos que olvidar, y nunca debemos olvidar, que en medio de la iglesia ha sido plantada, o literalmente lo digo así, ¿no? La iglesia que ha sido plantada por el Señor, lamentablemente el diablo también ha plantado su cizaña. Y eso lo entendemos por la palabra de Dios. Para nosotros es ilógico, porque pensamos que la iglesia está libre de todo eso, pero no es así. ¿Quién es la cizaña? Son personas que se hacen pasar por cristianos, pero que realmente no reflejan los frutos del verdadero Hijo de Dios. Fingen ser cristianos y solo son piedras de tropiezo, y su mismo carácter los desenmascara constantemente. Por eso debemos nosotros entender que nuestro fruto debe estar siempre a la vista. En 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 1 al 10 habla aquí muy extenso Pablo a Timoteo, una carta pastoral, y le escribe de esta manera: también debes saber lo siguiente, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivos o cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos,
de entendimientos reprobados en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú, dice, has seguido mi doctrina, mi conducta, mi propósito, mi fe, mi longanimidad, mi amor y mi paciencia. Tal como dice Pablo, estos hombres tendrán apariencia de piedad, pero a través de su carácter, a través de sus acciones, negarán la eficacia de esa piedad. Así en medio de la iglesia crecerá esta cizaña hasta el día que llegue la siega, el día del juicio. También tenemos por allí una escritura que cuando los discípulos dicen arranquemos, o les pone un ejemplo el Señor, y dice arranquemos la cizaña que está juntamente con el trigo, y el Señor le dice no arranquen la cizaña, déjenla hasta la siega, porque no sea cosa que ustedes arrancando la cizaña arranquen también el trigo. Entonces, aquí entendemos que esta parábola nos está enseñando algo importante. Lamentablemente vamos a tener que convivir con la cizaña. Dios nos ayude para no ser cizaña nosotros. Entonces, el día del juicio final, donde Dios separará al justo del injusto para dar a cada uno su recompensa por sus obras, allí será el día en donde la cizaña será quitada o separada del trigo. Eso es lo que sucederá. Tenemos también en el capítulo 13, versículo 44, tenemos allí lo que es la parábola del tesoro escondido en el campo. Es interesante esto, ¿no? Dice en el versículo 44, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. O sea, la práctica de esconder tesoros debajo de la tierra era común en los tiempos de Jesús, porque no existían lugares muy seguros para guardar el dinero, debido a que las constantes guerras que habían o las invasiones que existían. Entonces, en aquel entonces los bancos se volvían inseguros, si es que habían, por lo que una opción segura era enterrar los tesoros en un campo, con la esperanza de volver un día, por supuesto, a desenterrarlos. Y por eso usted también ve en la antigüedad algunos mapas que marcan con una X, ¿no? Y ahí está el tesoro escondido a 40 pasos de esto, 50 pasos de allá, qué sé yo. Eso se veía mucho en ese tiempo. Y en todo esto podemos notar la enseñanza que el Señor entrega aquí, porque es importante, porque está tratando de enfocar el reino de Dios, el reino de los cielos, y lo hace en una forma simple. Lo primero que rescatamos aquí es el gran gozo que el hombre experimentó al encontrarse el tesoro. Obviamente la felicidad venía de haber encontrado ese gran tesoro que lo volvería rico seguramente, y a lo mejor nunca más volvería a trabajar. Así pasa con el hombre que conoce el evangelio. Un tremendo gozo lo envuelve, le viene al corazón, y como resultado de ese gozo de experimentar la paz, la justicia que la salvación de Cristo trae en su vida, entonces él se regocija extraordinariamente. Eso es lo que nos sucedió cuando nos convertimos, ¿no? Amén, yo digo amén. En segundo lugar, vemos que este tesoro escondido representa el evangelio de Cristo que llega a la vida de este hombre de manera inesperada. De manera inesperada. Este hombre había llegado a ese campo a realizar quizás algunas tareas, no sé, cotidianas, ignorando lo que iba a encontrar. Así también algunos de nosotros no buscamos a Dios. Honestamente, ¿quién buscó a Dios? Pero un día Él, en su infinito amor, infinita misericordia, se reveló a nuestras vidas y descubrimos ese gran tesoro espiritual que tenía preparado para nosotros. Así fue. En tercer lugar, esta parábola, observamos que aquel hombre, cuando descubrió el tesoro,
No lo dijo a nadie, no se lo contó a nadie, sino que lo volvió a esconder y vendió todas sus propiedades, todas sus posesiones para poder comprar aquel terreno. O sea, este hombre lo perdió todo para ganarlo todo. A nosotros no nos cabe en la cabeza, eso es una cosa un poco extraña, ¿no? Nos cuesta entenderlo, ya que vendió todas sus propiedades para poder comprar el terreno. Pero oculto en ese terreno que había un tesoro que lo volvería rico. Así es el reino de los cielos, donde se le pide al hombre que renuncie a su orgullo, a su pecado, a todo, que abandone su vida de maldad. Pero lamentablemente muchos ven esta propuesta como pérdida. Y realmente es la pérdida de todo lo malo, pero ellos no quieren abandonar. No quieren dejar esa vida de pecado para poder recibir la salvación que el Señor les ofrece. No quieren salvar su alma, no quieren tener fe en el Señor Jesús. No quieren heredar las promesas de la vida eterna y lamentablemente muchos se pierden sin encontrar la salvación. En este mismo libro de Mateo siguen aquí, por supuesto, las parábolas. Luego pone el Señor Jesús la parábola de la perla de gran precio. Versículos 45 y 46 del capítulo 13. También el reino de los cielos, todo esto tiene que ver con el reino de los cielos. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que buscó buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. En el Medio Oriente, usted sabe, las perlas eran consideradas uno de los tesoros más maravillosos que una persona podía adquirir, que una persona podía tener, por lo que su precio era tremendamente elevado. Lo que uno puede aprender de esta parábola es el inmenso valor que el reino de los cielos tiene en la vida del hombre. ¿Cuánto vale el reino de los cielos para usted? Para heredar la vida eterna y las promesas de Dios hay que renunciar a nuestra vida de pecado y debemos despojarnos de nuestro orgullo y negarnos a la carne, tal como lo expresan estas parábolas. Por tanto, el reino de Dios está compuesto por hombres y mujeres que han perdido todo en el mundo para ganarlo todo en la vida eterna, todo en la salvación. Porque debemos entender entonces que nuestra alma va a ser salvada. Entonces renunciamos a los placeres, a las vanidades de este mundo que solo nos conducen a la condenación eterna. Pero viene Cristo y nos ofrece una vida diferente y en la eternidad la salvación de nuestra alma. Eso es lo extraordinario, eso es lo maravilloso. Por eso cuando vemos cada una de estas parábolas nos encontramos con lo lindo y el significado maravilloso que tiene. Luego el Señor habla de otra parábola en el versículo 47 al 49 y nos habla acerca de la parábola de la red echada al mar. Dice: asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Wow. O sea, Jesús nos está diciendo que la red está lanzada a todos los peces. A todos los peces. No hay excepción de persona aquí. A todos se nos llama por igual al arrepentimiento y ser servidores de Cristo por medio de la proclamación del Evangelio. O sea, aquí a todos nos ha llamado el Señor. Pero al final, de acuerdo a esta parábola, el juez apartará a los justos de los injustos, dará retribución conforme a la palabra que cada uno ha escuchado mientras tenga vida terrenal. Juan dice que esta palabra que hemos oído nos juzgará en el día postrero. ¿Qué excusa le vamos a dar al Señor
con tanta palabra que hemos oído, con tanta palabra que hemos escuchado. Yo no sabía, Señor, no tenía idea. No, nunca escuché eso. Y el Señor le va a poner play a su vida y lo va a mostrar aquí sentadito escuchando este mensaje. Estoy dando una idea solamente. Ahora, los buenos peces son los justos, que viven conforme al evangelio de Cristo, y los malos peces son los que rechazan el evangelio. Es tiempo entonces de reconciliarse con Él. Es tiempo entonces de vivir para el reino de Dios. Es tiempo de que su reino crezca en medio del trigo y la cizaña. Es tiempo de que crezcamos en peces buenos y malos, o en medio de ellos. Porque el fin del siglo los justos tendrán la heredad. Los justos tendrán justicia, porque el Señor será quien los separe. Veamos otra parábola. Y habla aquí, por supuesto, de la parábola del dueño de casa. La parábola del dueño de casa, en Mateo 13:52. Y les dijo: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos, nuevamente el reino de los cielos, es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Aquí dice usted: no entiendo nada. ¿A qué se referirá? Jesús quería que sus discípulos entendiesen las parábolas del reino. Él contestaba preguntas y, por supuesto, les dijo toda clase de parábolas. Al final, las preguntas, si han entendido, por supuesto, al decir que sí, al decir que han entendido, decían seguramente la verdad, puesto que no se avergonzaban generalmente de hacer preguntas. O sea, los discípulos seguramente entendieron cuando el Señor Jesús les hablaba. Pero Jesús subraya la utilidad y la necesidad de entender todo lo que concierne al reino de los cielos. Aquí vendría esta pregunta: ¿hasta qué punto nos esforzamos nosotros de estudiar la Biblia? ¿Hasta qué punto nos esforzamos nosotros de entender la Biblia? ¿La leemos diariamente? ¿La leemos toda? Sin limitarnos solo a los pasajes preferidos, porque hay pasajes preferidos, ¿no? Yo tengo, usted también tiene. Entonces, si no puede decir sí a estas preguntas, si no puede decirlo, la siguiente pregunta será más difícil. ¿Puede entonces usted considerarse un discípulo, un alumno, un seguidor, alguien que aprende de Jesús? Yo creo que eso es algo que debemos pensar muy seriamente. Porque si hemos aprendido hoy de las parábolas de Jesús acerca del reino de los cielos, entonces con mayor razón tenemos que leer la palabra de Dios y aprender de ella. Veamos los últimos versículos aquí. Creo que es importante marcar para cerrar este capítulo 13. Mateo 13:54 dice: y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Para cerrar este mensaje, Jesús regresó a su propio lugar, a su propia aldea, a su propia ciudad, y fue rechazado. Quiero destacar el hecho de que en aquellos días la gente no se cuestionaba si Cristo podía o no realizar milagros. No era ese el cuestionamiento que había acerca de Cristo, porque los milagros eran visibles. Este versículo revela que era una pregunta a nivel popular que toda la gente se hacía: ¿dónde había obtenido Jesús esa sabiduría? ¿Dónde había obtenido Jesús ese poder para hacer semejantes milagros?
No era del hecho que los hiciera, sino de dónde obtuvo primero sabiduría y poder para hacer esos milagros. Viendo los versículos 55 al 58 de este capítulo, ya cerrándolo, dice: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. O sea, los judíos no reconocieron realmente quién era él. Para ellos, para los judíos, solo era el hijo de un carpintero. Y es todo lo que Jesús es para muchos en este día. Le consideraban un gran maestro, un gran hombre, una personalidad admirable, pero nada más. Para aquellas personas de su tiempo solo era el hijo del carpintero. Hasta después de su resurrección no comprendieron increíblemente que verdaderamente era el Hijo de Dios. Ellos no entendieron eso. Y observemos que eso mismo, esa incredulidad de los judíos, fue lo que limitó el poder de Dios cuando Jesús se encontraba allí. Por la incredulidad de ellos, Jesús no pudo hacer milagros en ese lugar. No es que él no fuera capaz de hacer milagros o realizar milagros, sino por la incredulidad de ellos. Nosotros, hermanos queridos, hermanas amadas, necesitamos tener una fe firme y sólida. Creer que Dios puede salvar, creer que Dios puede sanar a los que están enfermos y salvar a los que están perdidos. Jesús estaba allí pronunciando una tremenda verdad y no podemos pasarla por alto. No hay profeta sin honra sino en su propia tierra. Lo despreciaron siendo el Hijo de Dios, lo rechazaron viendo los milagros, lo rechazaron escuchando la sabiduría que había en él. Lo que ellos se preguntaban era: ¿de dónde sacó esa sabiduría? ¿Y de dónde sacó ese poder para hacer milagros? No querían creer lo que sus ojos estaban viendo. Por eso es que a veces, aunque vemos, no creemos. Esa frase ver para creer hoy día ha pasado a segundo plano. Mucha gente ve, pero aún así no cree. Por eso es que el reino de Dios tiene un crecimiento externo y un crecimiento interno. La iglesia del Señor, el reino de Dios en ella, crece externamente porque muchos van entrando a ese reino de Dios, y crece internamente porque nosotros vamos madurando y el fruto del Espíritu estará en nuestra vida. Yo espero con todo mi corazón que a través de esta palabra usted haya aprendido y haya guardado algo en su corazón. Seamos como esa semilla de mostaza, que aunque es insignificante, pero pronto tiene un crecimiento enorme. El tiempo de Dios es para su vida y para mi vida. Póngase de pie y oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante su presencia en esta noche, dando gracias por su gran amor y misericordia, dando gracias, Señor, porque hoy hemos podido oír su palabra, hemos podido recibir su palabra. No hay duda, Señor, que usted nos ha hablado una vez más a través de ella. Nos enseña cuáles las cualidades o cuál es la forma en que nosotros debemos vivir para usted. Ayúdenos, oh Dios,
para que podamos ser fieles a su palabra y podamos vivir conforme a su voluntad. Bendigo la vida de sus hijos, de sus hijas, no tan solo de quienes han estado aquí, sino de aquellos que están a través de los medios de comunicación. Toque sus vidas, bendígales, fortalézcales, ayúdeles, hágales obedientes a su palabra, y que ellos puedan buscar cada día más y más de su presencia. En el nombre de Jesús, Señor, le honramos, le glorificamos, le exaltamos y damos a usted toda alabanza hoy para su gloria. Amén y amén, Señor. Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje. Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido. Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales, donde tenemos contenido que le ayudará a alimentar su vida espiritual.